Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo gusto de presentarles a la pasante en la licenciatura de fisioterapia, Mariana Yaret Becerril Arellano, la cual tratará con nosotros un caso clínico sobre ruptura del ligamento cruzado anterior. Bienvenida, licenciada, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola doctora, buenos días a todos. Soy la pasante en fisioterapia, Mariana Becerril, y como ya se mencionó, hoy les voy a presentar un caso clínico acerca de la rehabilitación de la ruptura del ligamento cruzado anterior. Para esto les voy a dar una breve introducción antes de presentarles el caso. Comencemos con la definición. ¿Qué es una ruptura de un ligamento cruzado anterior? Bueno, es la pérdida de continuidad de la estructura, un rasgado parcial o total según afecte parte de las fibras o a todo el espesor del ligamento cruzado anterior. Como datos importantes a recalcar acerca del ligamento cruzado anterior es que es una estructura intraarticular que se origina en el cóndilo femoral lateral y se inserta en la espina tibial, como lo podemos ver en la imagen. Su principal función es impedir el desplazamiento anterior de la tibia sobre el fémur y en menor medida ayuda también a controlar en carga la laxitud en varo, en valgo y la rotación de la rodilla. Un dato importante es que tiene escasa capacidad de cicatrización tras su lesión, lo que obliga a realizar técnicas de reconstrucción o sustitución ligamentosa. Como epidemiología tenemos datos que nos dice que la incidencia va del 0.4 al 0.8 lesiones por cada 1000 habitantes al año. La edad media de los pacientes con ruptura del ligamento cruzado anterior es entre 28 y 35 años. El tiempo promedio para el retorno al entrenamiento luego de la cirugía va de los 6 a los 9 meses para la competencia. Ahora, el 80% de los pacientes que fueron reconstruidos de un ligamento cruzado anterior van a regresar a la vida deportiva. Sin embargo, solamente el 65% de estos pacientes regresan al nivel previo que tenían a la lesión y únicamente el 55% de los pacientes pueden regresar a deportes de nivel competitivo. Ahora vamos a ver cuál es el mecanismo de lesión. ¿Cómo es más común que podamos tener esta lesión? Bueno, pues se da cuando el tobillo queda bloqueado, absorbiendo la rodilla toda la fuerza del peso corporal. Eso se da tal cual en la imagen, podemos ver una rotación interna de la tibia y si le añadimos una desviación de la rodilla que se va hacia adentro y una traslación de la tibia hacia adelante, tenemos el mecanismo. Esto sucede normalmente en 4 escenarios que los pacientes nos refieren. El primero es cambiando de dirección con el tobillo bloqueado. Es normal que los pacientes digan, iba corriendo, quise girar y mi pie se atoró en el pasto y giré con todo el cuerpo. Ese es el mecanismo más común. Aunque también puede ser deteniéndose súbitamente con el pie anclado en el suelo. Esto quiere decir, voy corriendo, me detengo de repente y de nuevo se atora el pie. También puede ser cuando se aterriza incorrectamente de un salto y poco menos común, pero también es importante, que puede ser por contacto directo o la colisión de otro competidor desde el lateral. Normalmente nos refieren es que, no sé, mi competidor me cayó justo en la rodilla o tuve algún impacto desde el lado lateral de la rodilla. En cuanto al cuadro clínico, podemos ver que hay una inflamación articular de aparición rápida. Hay un sonido que imita un crujido al momento de la lesión. Los pacientes suelen referirlo como que al momento de la lesión sintieron un chasquido o que algo se les jalaba o que algo crujía. El dolor, también tenemos alteración de los rangos de movimiento. Hay una sensación de fallo o inestabilidad de la rodilla. Igualmente el paciente suele referirnos como que se le va la rodilla. Y también hay disminución de la funcionalidad. Ahora sí, les voy a dar la presentación del caso clínico. Tenemos el permiso de esta paciente para presentar su caso. Se los leo. Es una paciente femenina de 26 años de edad. Es estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Minas y Metalurgia de la UNAM. Jugadora de flag football en las posiciones de corner, safety y receptor, que acude al servicio de fisioterapia, refiriendo que el 12 de febrero del 2023, durante un partido, mientras corría para recibir el ovoide,
se percató de que en el trayecto un hombre conducía una carreola, y para evitar impactarlo se detuvo repentinamente, cayendo al pasto, percibiendo un chasquido en la rodilla derecha. Estos datos nos dicen mucho acerca del mecanismo de lesión y de el cuadro clínico. Ahora, fue diagnosticada con ruptura del ligamento cruzado anterior y lesión meniscal en el miembro inferior derecho. Fue intervenida quirúrgicamente hasta el 17 de agosto del 2023. Podemos ver bastante lapso entre la lesión y el tratamiento quirúrgico. Este fue con plastía del ligamento cruzado anterior y remodelación del cuerpo meniscal, del menisco lateral, y también es importante recalcar que durante este tiempo ella no recibió un tratamiento prequirúrgico, lo cual nos hubiera ayudado bastante. Ella llega el 2 de octubre del 2023. Les voy a compartir un poco de mi exploración física. A la derecha tenemos la imagen de la rodilla ese día. Podemos ver que la rodilla derecha tiene aumento de volumen. Las incisiones correspondientes a la artroscopía ya están cicatrizadas y la de la extracción del injerto tiene una ligera adherencia. También presenta atrofia muscular por desuso en cuádriceps, isquiotibiales y tríceps sural del miembro afectado. Presenta marcha con muletas apoyando el pie izquierdo en el suelo y la rodilla derecha está semiflexionada. A la palpación, la piel de la rodilla es elástica y la sensibilidad está sin alteración. Siguiendo con la exploración física, valoramos el dolor de rodilla del miembro inferior derecho con la escala EVA. En reposo no percibía ningún dolor, por lo que lo calificó con 0. En carga, es decir, en bipedestación, igualmente no había dolor, pero a la flexión y a la extensión máxima, su dolor lo calificó como 10, el dolor más intenso. También es importante recalcar que durante el caso nos dimos cuenta que la paciente tiene un umbral de dolor muy bajo. Este umbral de dolor te permite saber cuánto puedes avanzar, porque muchas veces el dolor ya no te deja seguir trabajando. En cuanto a los rangos de movimiento, sabemos que tenemos rangos específicos o rangos normales, pero en cuestión de los deportistas, depende del deporte que practiquen, vamos a tener más rango de movimiento o menos rango de movimiento, por lo que optamos por medir el rango de movimiento de la rodilla derecha y compararlo con el contralateral, tomando su rodilla izquierda como su normal, que es a lo que teníamos que aproximarnos. Como podemos ver, la flexión activa está en un 80% a comparación de su normal, que es un 125, la flexión pasiva a 94, cuando el normal es un 130, la extensión activa y la pasiva en la rodilla afectada no daban más de 20 grados, cuando el normal era 0. La medición del volumen del muslo igualmente la hicimos, al igual que de la pantorrilla. Como podemos ver, lo medimos en reposo y en contracción. En cuanto al miembro inferior derecho, en cuanto al muslo, podemos ver que hay una diferencia, perdón, de 3 centímetros en reposo y 2 en contracción, perdón, y 4 en contracción. Y de la pantorrilla podemos ver que nos hacen falta algunos milímetros. No estaba tan afectado, pero igualmente hacía falta fuerza. En cuanto a la exploración física de la valoración muscular, perdón, tomamos en cuenta la escala Daniels. Igualmente comparamos miembro inferior derecho con miembro inferior izquierdo. Valoramos los flexores, extensores, abductores, aductores, rotadores internos y rotadores externos de cadera, igual que los flexoextensores de rodilla. Podemos ver que su normal estaba entre 4 y 5, y en el miembro inferior derecho tenemos la mayoría en calificación 3, por lo que también había mucho que hacer ahí en cuanto a la fuerza. Con todos estos datos, sacamos nuestro diagnóstico funcional, que es nuestro diagnóstico fisioterapéutico, y dice así: joven adulta femenina de 26 años de edad, posoperada de 7 semanas, de plastía del ligamento cruzado anterior y remodelación meniscal lateral. Presenta deficiencias en la estructura de la extremidad inferior a nivel de la articulación de la rodilla y en funciones como sensación de dolor, movilidad de las articulaciones, fuerza muscular y el patrón de marcha, lo que limita las actividades de andar, moverse, sentarse, ponerse de rodillas y la utilización de medios de transporte, restringiendo su participación en juego, deportes y afición. Encontrando como facilitadores el auxiliar de la marcha, los sistemas de transporte especiales, ascensores y escaleras mecánicas.
Ok, nuestro plan de intervención fisioterapéutica lo dividimos en tres fases. La fase uno, que va de las primeras 4 semanas, nuestros objetivos son reducir el dolor, minimizar el edema, recuperar el rango de movimiento, activar la musculatura de cuádriceps e isquiotibiales y asistir al manejo de la cicatriz. Nuestra fase 2, que va de las 4 a las 8 semanas, teníamos como objetivos restablecer el arco de movimiento en su totalidad, progresar el fortalecimiento de miembro inferior y el acondicionamiento, mejorar la capacidad propioceptiva y reeducar el patrón de marcha. Nuestra fase 3, que va de las 8 a las 24 semanas, es una progresión del fortalecimiento muscular para igualar la fuerza y perímetro del miembro inferior contralateral, iniciar el trote y carrera y comenzar actividades y ejercicios orientados a su deporte. Es importante mencionar que a pesar de que esto lo seguimos como protocolo, tenemos que ver el paciente. No podemos aplicar el mismo protocolo al paciente, cada uno es diferente, cada uno va a avanzar a su paso y tenemos que ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Para los objetivos de la fase 1, aplicamos corrientes analgésicas antiinflamatorias, termoterapia, movilización de rótula, movilizaciones pasivas, activas asistidas y activas libres para flexoextensión de rodilla. Obviamente esto lo fuimos progresando. Utilización de la bicicleta estática sin resistencia, ejercicios isométricos para flexoextensores de rodilla, reeducación de la marcha y el manejo de la cicatriz. Aquí les tengo unas fotos, son pocas, pero son las más importantes. Podemos ver en la primera imagen cómo comenzamos con las movilizaciones pasivas, ¿no? Pusimos peso para la extensión. Esas fotos son acerca de la extensión. Igualmente, con un deslizador y una polaina comenzamos sobre el suelo, flexionar y extender lo más que se podía. Hicimos también estiramiento con las ligas y estiramiento activo. Al final, bueno, siempre la paciente podía estirar un poco mejor si se ayudaba de la mano, si se ayudaba de la otra pierna, entonces comenzamos con eso, pero poco a poco lo fuimos progresando a que ella solita pudiera hacerlo con una misma pierna. Igualmente trabajamos la flexión. Aquí podemos ver la primera imagen con un deslizador sobre la pared para que ella fuera bajando. Igualmente le pusimos peso. Igualmente el deslizador sobre el suelo, apoyada de la TRX. Todas estas semanas fueron primordiales para el rango de movimiento, porque si recordamos, ella venía con un 80 grados de flexión y 20 de extensión, entonces había mucho que trabajar. Me gusta mucho la última imagen, que como si la podemos comparar con la primera, es la primera vez que ella pudo hincarse, acercar los glúteos a los talones y eso ya nos da la flexión máxima. A comparación de la primera imagen, cuando ella estaba sobre la pared con el deslizador y no podía ir más abajo por el umbral del dolor. Igualmente empezamos a reeducar la marcha a muy baja velocidad, primero con muletas, después cuando fue teniendo más confianza, lo hicimos ya sin ellas, lo hacíamos hacia adelante y hacia atrás. Igualmente tenemos la foto de cuando la subimos a la bicicleta y hay un ejercicio en gradas que se trata de hacer la mayor flexión y extensión e ir empezando a trabajar un poco la fuerza. Aquí les tengo un link donde eh, hay unos videos que me gustaría mostrarles para que veamos el proceso. Vamos a esperar a que cargue. Ok. Vamos a esperar a que se reproduzca, pero este video es de la primera vez que la subimos a la caminadora. Como podemos ver, es muy baja velocidad. Y la rodilla derecha, bueno, estábamos practicando el patrón de marcha, pero como podemos ver, la extensión no cede, incluso podemos ver un poco de fascia dolorosa.
Esta es de las primeras veces que la subimos a la bicicleta. La primera vez, la primerita vez, no pude grabar el video. Fue muy difícil para la paciente, se rompieron varias adherencias. Fue muy, muy difícil. Me parece que este fue el tercer día. Podemos ver que hay compensación con la cadera para evitar un poco la flexión de la rodilla, pero ya estaba más confiada y ya había bajado un poco el dolor. Este es de la última vez dentro de la fase 1 que la subimos a la bicicleta. Como podemos ver, ya no hay tanta compensación, va mucho más rápido, hay muchísima más confianza y menos dolor. En este video tengo que mostrarles el ejercicio de las gradas que se mostraba en la primera foto. Se trataba de flexionar lo más que se pudiera con la primera pierna, la de apoyo, y después subir completamente la otra. Como podemos ver, hay mucho miedo. Es importante también mencionar que esta paciente, cada ejercicio nuevo le causaba muchísimo miedo, muchísima inseguridad, era estarlo trabajando muchísimo tiempo. También es importante decir que la paciente es muy dedicada, iba alrededor de 2 a 3 horas diarias, entonces se pudo trabajar muchísimo con ella, había que darle mucha realimentación, pero al final se pudo trabajar muy, muy bien. Este igualmente es de la última vez que la subimos a la caminadora dentro de la fase 1. Esto ya podía hacerlo hacia atrás, como podemos ver la caminadora va un poco más rápido y la extensión da muchísimo más que al principio. Igualmente, última vez que la pusimos a hacer ese ejercicio dentro de la fase 1, podemos ver cómo la extensión y la flexión están muchísimo más trabajadas, hay más fuerza, más confianza y el ejercicio salió muy bien. Pudimos comenzar a subir y bajar escaleras. Esto era lo más rápido que ella podía ir, en cuestión de que sentía mucha inseguridad al apoyar la rodilla y de repente ella mencionaba que se le iba la rodilla, entonces había que hacer mucha retroalimentación y enseñarle cómo tenía que ser el ejercicio. Ok, este es el último video. Vamos a volver a la presentación. Y con esto llegamos al fin de la fase 1. Aquí les puse todos los datos que yo recabé, los puse casi cada semana, yo no quería que se me fuera nada, quería ver cuándo estábamos avanzando, pero los más importantes se los puse en rojo. La primera medición es del 2 de octubre, el día que llegó. La última medición es del 6 de noviembre. Tenemos en rojo la rodilla derecha y la rodilla izquierda del 2 de octubre y la rodilla derecha del 6 de noviembre en cuanto a rangos de movimiento. Podemos ver que la rodilla izquierda igualó a la derecha en la flexión activa, en la flexión pasiva. La extensión activa estaba al principio en 20 grados, terminamos con 9 grados, todavía había bastante dolor y falta de fuerza. Y la pasiva sí llegamos a los 0 grados. Al igual, hicimos la valoración del dolor de rodilla con la escala EVA. Recordemos que al principio la flexión y la extensión máxima era un dolor de 10, el más intenso. Al 6 de noviembre, la flexión la calificó en un 5 y la extensión en un 4. Entonces, si bien no redujimos el dolor a 0 todavía, ya era más tolerable y por eso pudo hacer mejor los ejercicios. En las tablas podemos ver como cuánto fue bajando, pero realmente lo importante es el inicio y el fin de la fase 1. Con esto pasamos a la fase 2. Para cumplir nuestros objetivos, aplicamos corrientes analgésicas, termoterapia, movilización de la rótula. Comenzamos con el trabajo activo de flexoextensión de rodilla para mantener el rango de movimiento. Fortalecimiento del miembro inferior, mantenimiento de la capacidad aeróbica con bicicleta estática, salto de cuerda y subir y bajar escaleras. Para la fase 2 implementamos un programa de entrenamiento que iba de lunes a viernes. Esto se hizo también a disposición del tiempo que tenía la paciente, puesto que algunos días tenía clase, algunos días tenía otros compromisos, entonces tuvimos que adaptar. El lunes y miércoles trabajábamos los flexoextensores de rodilla.
Los martes trabajamos abdomen y flexoextensores de cadera. Los jueves, abductores, aductores, rotadores internos y externos de cadera. Y el viernes estaba dedicado al tríceps oral y también a los flexoextensores de rodilla, pero por cosas de tiempo normalmente no nos daba para hacer todos los ejercicios, por lo que también implementamos un programa de casa para cuando la paciente no pudiera completar su terapia, le dejábamos trabajo en casa. Aquí tenemos unas imágenes, son las primeras fotos que tomamos cuando empezamos con poco peso, apenas con polainas. Después aumentábamos el peso con las polainas, podíamos aumentar también la resistencia con ligas, todo esto dependiendo de cuántas repeticiones aguantar el paciente y cómo viéramos su progreso. Igualmente ejercicios en TRX, con la pelota, todo fue al principio muy leve, pero escalábamos a poder empezar a realizarlo con las máquinas del gimnasio. Igualmente, dentro de la fase 2, como les comento, quisimos dejar, más bien seguir trabajando la flexoextensión activa. Entonces tenemos ahí otra vez la imagen, bueno, es una diferente de que ya pude hincarse y esa vez ya estaba muy feliz porque me dijo es que ya casi no me duele, ¿no? Y la extensión, que si bien todavía faltaban algunos grados, estaba muchísimo mejor que al principio. Igualmente les tengo un link para mostrarles los videos de nuestra fase 2. Esto va muy de la mano con la fase 1, seguimos trabajando algunos de los mismos ejercicios, pero podemos ver la evolución, podemos ver la seguridad. Por ejemplo, este es para subir escaleras. Vamos a ver que lo hace muchísimo más rápido y con muchísima más confianza, tanto al subir como al bajar. Otro ejercicio que practicamos también era en escalones pequeños, cuando no podíamos salir a trabajar a gradas. Trabajamos también la coordinación. Este ejercicio lamentablemente no lo tengo grabado como primera vez porque costaba muchísimo que ella pudiera apoyar, pero aquí vemos ya el resultado. Igualmente para saltar la cuerda, había que trabajar igual la coordinación, pero estaba tomando muchísima más confianza en su rodilla. Seguimos con el ejercicio de gradas. Aquí sé que los estoy pasando algo rápido, pero sí quiero mencionar que se vio muchísimo, muchísimo la evolución. En videos anteriores se mostraba un poco cómo ella seguía apoyándose de la otra rodilla, de la otra pierna, perdón, para subir. Ella no tenía la confianza de cargar todo su peso en una sola pierna, no llegaba a flexionar como lo estamos viendo aquí, ni llegaba a estirar por completo la otra pierna. Aquí se ve muchísimo más equilibrado. Fue el trabajo bastante duro, pero se logró. O sea, yo de ver a mi paciente que no podía ni doblar ni extender su rodilla, a verla haciendo esto, la verdad es que dimos un paso muy, muy grande. ¿Qué? Este es el último video. Volvemos a la presentación. Y llegamos al fin de la fase 2, que fue el 1 de diciembre. Como podemos ver, si lo comparamos con la fase 1, que terminó el 6 de noviembre, podemos ver que flexión activa, flexión pasiva y extensión pasiva llegaron igual, ya estaban igual que la contralateral. La única que nos seguía ahí como causando un poquito de problema era la extensión activa. Logramos bajarla a 6 grados, pero insisto, hacía falta un poco de fuerza, entonces ya era momento de empezar a progresar el entrenamiento. En cuanto a la valoración del dolor, se había quedado en la flexión máxima en 5 y en extensión máxima en 4 y lo logramos bajar a 1. Ahora también es importante mencionar que ella lo calificó como un 1 y así lo respetamos, pero al momento de yo preguntarle qué era lo que sentía, me daba muchas descripciones que no eran parecidas al dolor, era más bien como que una molestia, como que sentía estiramiento, me dio muchos datos que a mí me indicaban que no era dolor, pero ella al calificarlo lo calificó como 1. Entonces, vamos a ponerlo como 1, pero la verdad es que yo la veía muy bien.
Igualmente calificamos de nuevo la valoración muscular con la escala Daniels. Si recordamos, al principio, al inicio, en el 2 de octubre, todos estaban entre 4 y 3, y el izquierdo sí alcanzaba a dar el 5, ¿no? Lo mejoramos, subimos la mayoría de 3 a 4 y de 4 a 5 para todos los grupos musculares del miembro inferior. Había todavía que seguir trabajando, pero la verdad es que vimos bastante mejoría. Igualmente, seguimos con la medición del volumen del muslo y de la pantorrilla. Podemos ver que en algunos casos sí se igualó, en algunos casos todavía hacía falta, pero recordemos que íbamos a la mitad. Sí podemos ver un progreso, ¿no? Porque en reposo aumentamos algunos milímetros y en contracción igualmente, ¿no? Pero íbamos a la mitad, pero el hecho de aumentar la circometría nos dio un muy buen inicio. Y con esto llegamos a la fase 3. Para cumplir nuestros objetivos, utilizábamos la termoterapia para preparar al miembro inferior. Seguimos con el trabajo activo de la flexoextensión, con el objetivo de mantener el rango de movimiento. Seguimos con la progresión del fortalecimiento de miembros inferiores, el mantenimiento de la capacidad aeróbica, igualmente con bicicleta estática, salto de cuerdas, subir y bajar escaleras. Iniciamos el trote y la carrera y empezamos a hacer ejercicios en campo orientados a la técnica deportiva. Ahora, es importante mencionar que la paciente, desde que llegó, nos dijo, yo quiero volver a mi deporte, voy a estar aquí lo que sea necesario, quiero regresar. Entonces, nosotros esperamos el tiempo que es adecuado, entre los 6 y 9 meses, al igual que hacía falta mucha preparación para la técnica deportiva. Y también en esta fase no logramos terminarla, les voy a comentar por qué, pero tuvimos muchas pausas. La paciente tuvo que salir de viaje, me parece que en 2 ocasiones, se atravesaron algunas vacaciones, entonces a pesar de que se le mandó programa en casa, sí hubo muchas pausas y como que regresábamos un poco al principio, pero se siguió trabajando. Entonces aquí tenemos fotos de cuando la empezamos a subir al BOSU. No tengo todas las fotos del entrenamiento porque serían demasiadas y nunca terminaríamos, pero ya empezamos a hacer todo el entrenamiento con Jim. Obviamente subiendo peso, viendo las repeticiones e igualmente aquí tengo un link de los últimos videos que le pude tomar. Aquí es cuando ya salíamos al campo a trabajar la técnica deportiva. Hacía falta mucha coordinación, pero la paciente lo hacía muy bien. Empezamos con la escalera, lo hacíamos hacia adelante, hacia atrás, de lado, en zigzag, poníamos algunos brincos. No alcancé a tomar todos los videos, puesto que nuestra paciente no terminó el tratamiento para la fase deportiva. Esperar a que cargue, ahí está. Esto era, vaya, un avance muy significativo. Bueno, está cargando, pero el ejercicio era ir de adelante a atrás, podía hacerlo varias veces. Aquí lo que nos costaba un poco era la capacidad aeróbica. Ella no se cansaba de hacer el ejercicio en cuanto a fuerza, sino que ya de repente estaba como muy cansada, no podía respirar. Vamos a cambiar el video para ver que cargue. Ajá, este igual es de lado. Logramos hacerlo más rápido, logramos hacerlo con más coordinación. Lamentablemente ya no le alcancé a grabar esos videos porque no los tomaba a diario, los tomaba hasta que veía como una evolución. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, en el cambio de dirección. Podemos ver que hace falta muchísimo. Igualmente, cada ejercicio nuevo era un reto y era mucha inseguridad. Tuve que mostrarle muchas veces cómo hacer el ejercicio, lo hicimos juntas, incluso yo la grababa y le decía, mira, esto es lo que está pasando, eso me sirvió muchísimo. Y bueno,
Así como les mostré los videos de la caminadora de la primera vez y la última vez, había mucha mejoría, pero lamentablemente no tengo esos videos. Pero es la primerita vez que lo hizo, muchísimo miedo se puede ver. Igualmente primero empezamos con el trote, luego empezamos la carrera a velocidad media y máxima. Lo que le causaba un poco de miedo era como detenerse, pero la verdad es que lo fuimos trabajando muy, muy bien. Ok, este es el último video. Y bueno, durante la fase 3, la paciente se retiró de la vida deportiva temporalmente porque quería concluir su carrera, su servicio social y su titulación, por lo que fue dada de alta para la vida cotidiana en marzo del 2024. Nos dijo que ya no tenía tiempo y que la verdad no pensaba regresar a jugar en ese momento, puesto que tenía estos compromisos. Entonces la dimos de alta, pero sí nos dijo que quería regresar en algún momento. Entonces le dijimos que quería regresar, tenía que venir para seguir trabajando en eso. Y bueno, nuestra paciente ya casi está en proceso de titulación. Entonces, así fue. No sé si tengan algún comentario. Muchas gracias, licenciada. Ella empezó su trabajo de rehabilitación en la séptima semana. ¿Es correcto esto o qué opina? ¿Qué hubiera hecho usted? Sí, es correcto. Para empezar, tuvo un lapso largo entre la lesión y el tratamiento quirúrgico. Y después, cuando ya lo hizo, ella estaba por parte del seguro. Y pues como sabemos, es un poco tardado el proceso de las citas. Entonces ella no estaba consciente que tenía que ir a fisioterapia. Lo sabía, pero estaba esperando como ese momento hasta que el coach del equipo le dijo, tienes que ir a rehabilitación, y fue cuando llegó ahí, porque si no, la verdad no sé cuánto tiempo más hubiera esperado. Y dice que ella no recibió tratamiento prequirúrgico. ¿Qué ventajas podría tener si lo recibe? Podríamos ganar un mayor rango articular más rápidamente y no tener tanta pérdida de la fuerza. Cuando se tiene un tratamiento prequirúrgico, la rehabilitación es muchísimo más rápida porque trabajamos el rango articular, trabajamos la fuerza, trabajamos todo lo que podemos decir se pierde durante una inmovilización, que nos hubiera ayudado bastante. Y en cuanto a la toma del injerto y el tipo de injerto que utilizan, ¿hay alguna diferencia para la rehabilitación? Es un poco más difícil cuando es me parece que de los isquiotibiales, igualmente por la función que tiene, ¿no? Pero cualquier cosa la podemos trabajar. Sí, ella fue con isquiotibiales justamente por la cicatriz que tiene y sí hay que ser más precavidos para trabajar sobre todo los músculos posteriores de la pierna porque con la toma de ese injerto necesitamos esperar a que cicatricen para poder trabajar más la fuerza. Hay otro tipo de injerto, es hueso tendón hueso, y ahí lo que tenemos que cuidar es los ejercicios como leg extension, como sentadillas, porque nos puede dar una tendinitis patelar. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Los pacientes siempre dicen, no, nunca voy a regresar, pero sabemos que con una buena rehabilitación y una buena cirugía, claro, sí regresan. Siempre pueden regresar, pero bueno, es muy, muy importante para muchos padecimientos, pero para este mucho más el que tengan una buena rehabilitación. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Sí, claro. Como se los dije en la presentación, pero me gustaría recalcarlo, la paciente fue muy dedicada. De 2 a 3 horas diarias nos permitió avanzar muchísimo y también creo que no solamente es cuestión del trabajo del fisioterapeuta o el trabajo del paciente, somos un trabajo en conjunto. Yo le dediqué mucho tiempo. Esas 3 horas yo estaba con ella, como les digo, la grababa para que ella viera qué es lo que estaba haciendo. Yo le enseñaba los movimientos, yo la retroalimentaba. Fue mucho, mucho de hablar con ella para que ella pudiera entender qué es lo que estaba haciendo mal, ganar confianza, animarla, pero sin dejar de exigirle. El trabajo en conjunto fue lo mejor, porque hicimos un vínculo más, o sea, fisioterapeuta-paciente, pero ella me agradeció mucho
porque en algunas ocasiones ella llegaba un poquito más temprano, un poquito más tarde, y yo todavía no estaba y me decía, es que como que esta fisioterapeuta no me explica o no le entiendo muy bien. Entonces sí es como analizar muy bien a tu paciente, ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y de ahí poder trabajar con ella. Y gracias al trabajo de las dos, esto se pudo lograr y la verdad la vemos muy feliz, la vemos hacer su vida y es trabajo de ambas partes. Muy bien, claro que sí, es súper importante, como bien dice, el trabajo del fisioterapeuta, pero pues también el del paciente, ¿no? Para que haya buenos resultados. Muchas gracias, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio, los esperamos en una nueva sesión. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, hasta luego.